Hola querido hermano, querida hermana, para mí es una bendición, siempre es un honor poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Seguimos hoy día estudiando la doctrina de la palabra de Dios. Hemos avanzado bastante, la semana pasada comenzamos un estudio acerca de las diferencias dentro de la iglesia. La idea hoy día es continuar con este estudio y el enfoque de estos estudios, hermano, es responder a la pregunta. Si la palabra de Dios es clara y es una autoridad para todos los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué entonces hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas doctrinas, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hay solo una iglesia con una sola visión? Vimos, hermanos, que esa sería la conclusión como lógica a la que podríamos llegar, pero que no es lo que muestra la Biblia. Eso lo vimos la semana pasada en el estudio. Desde la primera iglesia ya habían divisiones, diferencias respecto a doctrina y también sobre cómo servir, sobre el ministerio práctico. Habían diferencias que fueron tratadas en la palabra, no se esconden. Estudiamos en particular, hermanos, la separación entre Pablo y Bernabé, ambos hombres de Dios, ciertos siervos del Señor, llenos de un corazón que quería servir a Dios y a sus hermanos, también con mucha experiencia, reconocidos, hermanos que tenían dones llamativos, líderes de la primera iglesia y que sin embargo no pudieron llegar a un acuerdo sobre su servicio. Eso nos muestra, hermanos, que siendo aún maduros y aún amando a Dios, puede pasar que en una iglesia se presenten este tipo de separaciones. Eso no significa que nosotros simplemente lo aceptamos, ¿cierto? No importa qué pase. No, para nada. Pablo, Juan, Santiago, Judas nos muestran, nos corrigen sobre estas diferencias, sobre algunas de estas, y también nos dan directrices sobre cómo actuar. En la palabra de Dios hay más ejemplos de este tipo de dificultades que se presentaron, de hermanos maduros que tuvieron diferencia, y también nos muestra la palabra cómo nosotros tenemos que tratar estas situaciones. Así que vamos a ver esto desde la perspectiva bíblica. Si Dios lo quiere, vamos a estudiar sobre todo la primera parte de un pasaje que es bastante especial, dedicado en específico a este tema sobre las diferencias. Así que vamos a orar, ¿ya? Gracias, Señor, porque podemos levantar una oración en cualquier lugar, en cualquier momento, con corazones humildes ante ti, Señor, y rogarte que obres en nuestras vidas. Necesitamos tu palabra, que tu Espíritu Santo siga tratando nuestras mentes, nuestros corazones, y te rogamos que hoy día actúes en medio de nosotros, que nos muestres lo que tu palabra nos enseña sobre la diferencia de la iglesia. Señor, no queremos dejarnos guiar por nuestras propias opiniones, por nuestros propios conceptos. Queremos que sea tu palabra la que clarifique, la que alumbre nuestro entendimiento de nuestros corazones, Señor, sacando esas cosas que no te agradan y que muchas veces están puestas ahí, Señor, porque nosotros las hemos aceptado más allá de la palabra. Necesitamos tu obra y te rogamos por tu gracia, Señor, que obre en nuestras vidas. Te rogamos que podamos estudiar con profundidad tu palabra cada día más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo primero, hermano, que tenemos que tener claro es reconocer la diferencia entre una herejía y una diferencia doctrinal. Tenemos que saber cuándo una enseñanza es herética y cuándo simplemente es una diferencia respecto a un punto de vista que podemos aceptar o que podemos llegar a conversar. Hay un artículo que leía el otro día que definía herejía de una forma bien simple y me gustó porque creo que es como bien clarificadora. Una herejía es un error que condena al que lo cree, ¿sí? Un error que condena al que lo cree, según lo que indica la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la palabra para poder ver qué dice la palabra, qué creencias condena explícitamente la palabra de Dios. Y esto, la verdad es que es para dar un estudio para largo, para estudiar todas las cosas que la Biblia dice que condena. Entonces daré dos ejemplos básicos principales, 2 o 3 ejemplos de versículos que nos muestran cosas que son explícitamente condenadas, creencias que son explícitamente condenadas y por lo tanto son herejías. Gálatas 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pervertir el evangelio, o un evangelio falso, es decir, enseñar que la salvación no es a través de Cristo por la fe y por gracia, es una herejía. ¿Sí? Acá claramente el apóstol Pablo lo declara como un anatema, como una persona maldita, una persona que ya está condenada. ¿Sí? Un evangelio salvo, cuando nosotros hablamos de un evangelio salvo, significa que se aleja de Cristo, que Cristo no es el mediador, no es el que nos lleva a la salvación por su obra. Un evangelio falso es uno que no habla de la fe,
¿cierto? Que es por medio de la fe. Entonces, por ejemplo, pone las obras, ¿sí? O pone algo más, sacramentos, por ejemplo, hacer ciertas cosas, pagar ciertos dineros para lograr la salvación. Eso es un evangelio falso. Alguien que enseña algo así está enseñando una herejía, ¿sí? Algo que no es por gracia, algo que se compra con el esfuerzo, eso es una herejía, un evangelio falso, según la palabra. Otro ejemplo, 1 Juan 2, 22, 23 dice: ¿quién es mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo, porque es anticristo, ¿cierto? El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, una persona que no cree que el Señor Jesús es Cristo, o que enseña que Jesús no es el Cristo es el Mesías enviado por Dios, el ungido de Dios para salvarnos, entonces esta persona está enseñando una herejía. Cuando se ataca a Cristo como nuestro Dios y como el Señor Salvador nuestro, estamos enseñando, o el que está haciendo eso va a estar enseñando una herejía y también se está condenando. No está en el Padre, no tiene el Padre, no tiene el Hijo, no tiene el Espíritu Santo. Es una persona que no ha creído de verdad, no ha nacido de nuevo. Entonces, enseñar que Jesús no es el Cristo es una herejía, hermano, y podría seguir con más ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero estos son los principales, los que tienen que ver con el Evangelio primeramente, como tal, y también los que tienen que ver con Dios mismo, con lo que Dios ha manifestado en la palabra. Y estas herejías hay que rechazarlas. Si se fijan, son súper explícitas las palabras que usan aquí, tanto el apóstol Pablo para los Gálatas y Juan hablando de la iglesia en general, ¿cierto?, sobre qué hay que hacer. Pero estas son herejías, ¿cierto? La herejía es un error, una creencia o una doctrina que es condenada por la palabra explícitamente, y que el que la cree, por lo tanto, también es condenado. Eso es una herejía. Pero hay otras creencias en las cuales tenemos diferencias que la palabra no las condena. Y de estas otras, la palabra nos da directrices claras sobre cómo nosotros tenemos que tratarlas. En el caso de las herejías hay que rechazarlas. En el caso de estas otras doctrinas, la Biblia no nos dice que tenemos que rechazarlas, sino tenemos que ver cómo tratar con estas personas que creen algo diferente a lo que nosotros creemos. Así que vamos a comenzar hoy día estudiando un pasaje. El pasaje es el capítulo 14 de Romanos, que en el estudio anterior lo nombramos, ¿sí? Y si Dios quiere, en el próximo estudio vamos a seguir con la segunda parte de Romanos 14 y una parte del capítulo 15. Este pasaje es un pasaje dedicado de Pablo a hablar sobre este tema, sobre cómo tratar las diferencias. Hay otro pasaje en Corintios que, si Dios quiere, también lo vamos a ver. Así que vamos a empezar a leer. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, lo primero que acá nos dice Pablo, ¿cierto? Que le dice Pablo a los romanos y también a nosotros, es que hay personas a las que él llama los débiles en la fe. Vamos a ir viendo que más adelante va dando características de estos débiles en la fe y vamos a verlo ahí más en detalle. Y a estas personas que son débiles en la fe hay que recibirlos, acogerlos, acercarlos, dejarlos pasar. Vengan para acá, hermanos, pasen por favor por aquí, pónganse cómodos. Hay que cuidarlos, hay que cuidar la relación con ellos. No se les condena, sino que se les recibe a estos débiles en la fe. Igual, hermanos, quiero que estén claros que este capítulo está dedicado a hablar de las diferencias. En el segundo versículo ya va a estar claro. Entonces, aquí está hablando de estos débiles en la fe como una persona que tiene una diferencia de opinión respecto a un tema doctrinal conmigo, ¿ya? Y estos débiles de la fe, lo que tengo que hacer es recibirlos, es acogerlos, es acercarlos, es dejarlos entrar. Notemos la diferencia con la condenación que se hace respecto a la herejía. En la herejía, ¿cierto? Se le dice a ellos están condenados, se condenan a sí mismos en la práctica. No es lo mismo. Estos son débiles en la fe, que no sabemos todavía por qué son débiles, pero así se les llama. Son hermanos que por algún motivo no tienen una fe fuerte, sino una fe débil. Luego le indica en el mismo versículo, ¿cierto?, que no se debe discutir con ellos sobre opiniones. O sea, tenemos una diferencia y hay que recibirlos, hay que tener comunión con ellos, pero no con el fin de discutir con ellos. Ese no es el fin de recibirlos, sino la comunión, el amor. Por eso hay que recibirlos, hay que cuidarlos, pero no para discutir con ellos, porque uno podría tener la intención, ya tengo la diferencia con este hermano X sobre este problema, ya voy a juntarme con él para mostrarle que está equivocado y convencerlo de que piense exactamente igual que yo. Entonces Pablo le dice, no, si tú ves a una persona que es débil en la fe, entonces recíbele, pero no para discutir sobre opinión. O sea, están débiles, no discutas, no pelees con él. Es interesante porque, por ejemplo, Judas nos llama a contender por la fe. El apóstol Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza ante cualquiera que la pida. Pero contra estos débiles en la fe no hay que hacer eso. ¿Se fijan que son situaciones diferentes? Contra estos débiles en la fe hay que recibirlos y no para contender.
Entonces, hermanos, tenemos que tener claro esto. Si yo reconozco que mi hermano, el cual piensa algo diferente respecto a una doctrina conmigo, entonces debo cuidar la relación con mi hermano, aunque tengamos ciertos puntos de vista distintos sobre ciertos temas doctrinales. Recibe al débil en la fe, no para discutir sobre opiniones. Veamos entonces, hermanos, de ahora en adelante, los siguientes versículos, lo que Pablo dice acerca de los débiles en la fe, porque empieza a caracterizarlos. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que siempre lo digo yo, cuando veamos estos pasajes, evaluémonos nosotros mismos, porque acá nosotros podríamos ser de los débiles en la fe o podríamos ser de los otros que no son débiles en la fe. Y tenemos que evaluarnos en ambos casos para ver, porque quizás en algunos temas nosotros somos débiles en la fe y en otros temas no, y viceversa. ¿Sí? Podemos estar en ambas posiciones en diferentes circunstancias y respecto a diferentes doctrinas y dependiendo también de dónde estemos. Lo primero, hermano, que sí o sí hay que tener claro. La idea es no juntarnos con estas personas o recibirlas para discutir, sino para tener comunión. Hay que recibir, no para discutir. Entonces sigamos, el verso 2 ya empieza a definir más claramente lo que son los débiles de la fe. Porque dice, porque uno cree que se va a comer de todo, otro que es el débil, ¿cierto? Que es débil, come legumbres. Entonces Pablo llama débil al que solo come legumbres. Mientras que el que come de todo, no le pone nombre, pero nosotros lo vamos a llamar el que tiene una fe sana, ¿ya? Podría ser también, otros la llaman en algunos comentarios el que tiene una fe fuerte, ¿ya? Pero bueno, fe débil y fe sana. ¿Cuál era el problema en ese tiempo? Porque acá está hablando de comida, ¿cierto? El que come solo legumbres tiene una fe débil, el que come de todo tiene una fe sana. ¿Cuál era el problema? Muchos cristianos en ese tiempo, antes de conocer al Señor, habían adorado ídolos, habían participado y conocían las fiestas, ¿cierto? Que hacían los romanos, los griegos en ese tiempo, y participaban en estas fiestas donde se ofrecían animales a dioses como ofrenda, y parte de esos animales que no era consumido como ofrenda, que no era entregado como ofrenda, finalmente llegaba a ser parte de la comida, la carne que se vendía en el mercado. ¿Ya? Parte de esta ofrenda, entonces, animales ofrecidos en sacrificio a los dioses, parte de eso, de lo que quedaba, se vendía en el mercado y se mezclaba con el resto de la sangre. Así que cuando una persona iba a comprar, nuestros hermanos no sabían si lo que estaban comprando era carne de un animal que había sido sacrificado a un ídolo o era carne de un animal que simplemente había sido dado como alimento. Entonces, algunos cristianos de aquel tiempo, por amor a Dios, preferían no comer carne para no estar de alguna forma participando en la adoración a estos ídolos como lo hacían antes. ¿Sí? Para Pablo, estas personas que solamente comían legumbres porque tenían miedo de, sin querer, estar adorando a un Dios falso, aunque no fueran conscientes al comer esa carne, ¿cierto? Para Pablo, ellos, los que tenían este temor y por eso preferían no comer, eran los débiles en la fe. En la práctica, aquel que tenía temor a este falso Dios al que se le estaba brindando adoración en algún momento, este que estaba dejando, por temor a ese Dios, ¿cierto? Y de no adorar a este falso Dios, estaba dejando de hacer algo que era comer carne por miedo a él, por miedo de, al hacer esto también, estar desagradando a nuestro Dios. Esta persona tenía una fe débil. Recordemos esto, es bueno tenerlo claro, hermanos, porque esta va a ser la base de nuestra definición de la debilidad en la fe. Si yo dejo de hacer algo por temor, sin ni siquiera saber si es así o no, porque podría ser que tal vez en una de esas, esto que estoy haciendo desagrade a Dios, a pesar de que la Biblia no me diga explícitamente eso, a pesar de que yo no tenga certeza de que eso es así, pero igual prefiero dejar de hacerlo. Entonces Pablo llama a esta persona débil en la fe, ¿ya? Luego, y pasa a aconsejarnos sobre el trato con las personas que son débiles de la fe y también de los que son débiles de la fe con las personas que pueden comer de todo. Romanos 14, 3 y 4 dice, el que come de todo, ¿cierto? No menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El hermano de la fe sana podía caer en el error de ver a su hermano que prefería no comer, ¿cierto? Por sentirse inseguro, por sentir miedo, por pensar que va a desagradar a Dios y menospreciarlo. Decir, no sé, este hermano es súper inmaduro el hermano. ¿Cómo no conoce bien la palabra y no sabe que los ídolos son falsos? Esos ídolos no existen, no son nada. Hay un solo Dios verdadero y toda la carne es de él. Todas las cosas son de él, así que da lo mismo si come o no come. Este hermano muy inmaduro y menospreciar a su hermano que pensaba distinto, que tenía un problema de conciencia, ¿cierto? Respecto a comer carne.
Entonces Pablo le para los carros de una y les dice, no, ten cuidado y no menosprecies al hermano que por amor a Dios, ¿cierto?, está tratando de dejar algo que él piensa que es pecaminoso, algo que él piensa que puede ser malo. Cuidado con menospreciar a los que piensan respecto a algo diferente a nosotros y que por amor a Dios están tratando de cuidarse. Si esa persona por amor a Dios está cuidándose, entonces cuidado. Eso es lo que dice acá. Hey, ese no es tu criado, ¿no? ¿Por qué tú estás ahí mirándolo? Él lo está haciendo para Dios. Y para el otro lado, le llama a los débiles, ¿cierto?, en la fe, a no juzgar, ¿cierto? No juzgar a aquellos que comen. Veamos, entonces, el hermano que tiene una fe sana, cuidado con no menospreciar a su hermano, con no burlarse. Oh, mira lo que hace por temor. No mirarlo en menos, no considerar que es inmaduro, porque mi hermano lo está haciendo por amor a Dios. A él lo que tenemos que hacer es recibir al débil en la fe, cuidarlo, respetarlo, darle un espacio, ¿cierto? No para discutir de opinión, y entender que el Señor en su tiempo puede obrar para mostrarle si es su voluntad a través de la palabra y de una enseñanza respetuosa, ¿cierto? Que Dios ha mostrado algo más respecto a ese tema que nuestro hermano puede estar teniendo tanto temor. Pero por otro lado tenemos al que es débil, ¿cierto? Que puede ver al que come y decir, ¿cómo está haciendo eso? ¿Cómo puede estar haciendo eso si no sabe si eso fue sacrificado a los ídolos? Entonces, qué mal este hermano, ¿cierto? Muy carnal, es muy carnal este hermano que le gusta comer carne. Cuidado, porque lo mismo Pablo hace con los débiles y le dice, hey, si la palabra de Dios no explícitamente no dice que dejes de hacer eso a ti como hijo de Dios, ¿cierto? Como parte de la iglesia del Señor, si no te lo está diciendo, pero tú tienes conflicto con eso y prefieres no hacerlo, no juzgues al que no tiene conflicto y puede hacerlo tranquilamente, porque no está haciendo algo que va explícitamente en contra de la palabra de Dios, no está haciendo una herejía, sino que está haciendo algo que él no le genera conflicto. Cuidado, hermanos, con juzgar a nuestros hermanos que hacen cosas que nosotros pensamos que están mal, pero que la Biblia no corrige explícitamente. Si la Biblia está diciendo, no sé, no hagan X y el hermano hace X, ok, eso es pecado. Hay que animar al hermano. La palabra nos dice cómo tratar con el pecado. Cuando vemos a nuestro hermano pecar, hay que orar, ¿cierto? Dice Juan. Y también hay que acercarse al hermano, ¿cierto? Y corregirle, ¿cierto? Hay que mostrarle por la palabra que lo que está haciendo es pecado, ¿cierto? Cuando estamos hablando de algo que la Biblia explícitamente dice que es pecado. Pero si la Biblia no dice explícitamente que es pecado, cuidado con juzgar a nuestro hermano. Cuidado con llamarle carnal y yo creerme tan espiritual. Cuidado con caer en este error. Bueno, yo podría acá dar 1000 ejemplos de cosas que traen conflictos dentro de la iglesia y que unos miran por un lado a un lado y ven a los hermanos que no hacen cierta cosa y dicen, oye, estos hermanos cómo pueden ser tan infantiles, y menosprecian a sus hermanos porque tienen dificultades, tienen conflictos de conciencia respecto a ciertos temas. Y por el otro lado, respecto al mismo tema, estos hermanos, ¿cierto?, que son los débiles de la fe, ven a sus otros hermanos que hacen estas cosas y los llaman carnales y los juzgan. Hermanos que han sido recibidos por Dios y que le rinden cuentas a su Señor, a mi Señor, a nuestro Señor. Y lo juzgan a sus hermanos, aunque no están haciendo nada que vaya en contra de la palabra. Entonces yo me imagino montones de ejemplos, hermano, y no quiero tocar ninguno para no incomodar a nadie. O sea, ninguno que incomode mucho, así que pensé en un par para que podamos tomarlos como ejemplo. Y el primero, hermano, que espero que no incomode a nadie, es el uso de la tecnología en la iglesia. En algunas iglesias, la tecnología como tal es rechazada. Acá en Chile eso no es muy común, ¿sí? Pero en otros países, hermanos, sí. Hay hermanos que hacen comunidades sin tecnología. Hay personas que siguen, que son de ciertas iglesias, que todo lo hacen manualmente a la antigua. Yo creo que todos alguna vez hemos visto en alguna película por ahí, ¿cierto? Quizá en algún reportaje, en algún documental, a personas que viven así porque creen que eso es lo que Dios quiere. Usan una regla al interpretar la Biblia que es más o menos así: si la Biblia no dice que se haga algo, es mejor no hacerlo. Así yo me aseguro de no ir en contra de lo que Dios no quiere, sino hacer algo que Dios no quiera. Entonces, si la Biblia no lo dice, no lo hago. Entonces, como la tecnología, la Biblia no dice que hay que usarla, prefieren no usarla. Nosotros, en cambio, cuando vemos la palabra, vemos lo que dice sobre un tema, buscamos los principios que nos guíen respecto a temas que no son explícitos, ¿cierto? Y los temas que son explícitos los tomamos en cuenta, pero los temas sobre los que la Biblia no dice nada, tratamos de aplicar los principios que son claros en la palabra. Entonces, sobre la tecnología, ¿qué podemos decir nosotros? Según esto, según nuestra forma, ¿cierto?, de interpretar la palabra, que es ver los principios que nos da sobre las cosas que nos dice explícitamente. Sobre la tecnología, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, así que hay que tener
cuidado, puede que el uso de la tecnología no sea algo conveniente. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si usamos la tecnología para algo que no es de edificación para mí y para mi hermano, no todo edifica, ¿cierto? Cuidado, hay que tener cuidado con la tecnología para no volvernos, ¿cierto?, dependientes completamente de ella y al mismo tiempo no darle un uso que no honra a Dios. Todo me es lícito, dice la palabra, pero no me dejaré controlar por nada, ¿cierto? No podemos dejarnos controlar por las tecnologías. Así que nosotros aceptamos usar autos, computadores, micrófonos e instrumentos eléctricos, parlantes, ¿cierto? Amplificación para alcanzar a más personas porque creemos que con eso estamos honrando a Dios. Usamos micrófono en el culto y si hacemos culto público usamos unos parlantes para que más personas escuchen la palabra de Dios. Tenemos libertad para hacerlo, ¿cierto? Podemos, esto mismo que estamos haciendo hoy día, compartir un estudio virtual porque creemos que con esto estamos honrando a Dios y su palabra. Pero estos otros hermanos, ¿cierto?, dicen no. La palabra no nos dice que lo hagamos de esa forma, así que no lo vamos a hacer de esa forma. Siempre va a ser en persona, siempre va a ser sin medios tecnológicos. ¿Se fijan? Entonces, si aplicáramos Romanos 14 a este ejemplo que puse recién sobre el uso de la tecnología, los débiles de la fe son los que prefieren evitar hacer uso de algo a pesar de que la palabra no lo prohíbe. ¿Por qué? Porque ellos están inseguros sobre eso y prefieren no caer en un error ante el Señor, ¿cierto? Entonces prefieren hacer las cosas tal como lo dice la palabra y predicar el Evangelio, ¿cierto? Y ven como Pablo predicaba el Evangelio y predicaba hablando fuerte, entonces ellos van a decir, para predicar hay que hablar fuerte. ¿Se entiende? En cambio nosotros confiamos en que el Señor nos ha dado libertad y que los medios son secundarios, ¿cierto? Y aplicamos los principios que la palabra nos da para el uso de estas tecnologías. Entonces el llamado para nosotros es no mirar en menos a nuestros hermanos respecto a ese tema, ¿cierto? Es tener cuidado de mirar a nuestros hermanos que no usan tecnología. Por ejemplo, también hay iglesias donde no se usa guitarra eléctrica porque se piensa que de alguna forma por el puro hecho de ser eléctrico es algo malo, mientras que sí se usa guitarra de palo. ¿Se fijan? Es algo similar, pero aplicado solamente a la guitarra. La idea es no mirar a nuestros hermanos en menos porque ellos lo que están haciendo, usar la guitarra de palo o no usar tecnología, lo están haciendo porque buscan honrar a Dios. Con su corazón de verdad intentan honrar a nuestro mismo Señor. Entonces no hay que mirarles en menos, sino recibirlos, compartir con ellos y recibirlos no para discutir ni para convencerles, sino para mostrarles el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si luego recibimos un hermano que piensa distinto y se da en una conversación naturalmente que se le pueda enseñar, gloria a Dios por eso y se le puede compartir lo que la palabra de Dios nos muestra al respecto. Pero no invitar a los hermanos o recibirlos con el fin de enseñarles y corregirlos sobre lo que están pensando. El llamado para nuestros hermanos que usan, por ejemplo, solo guitarras de palo o no usan tecnología, es a no juzgarnos a los que hacemos uso de estos medios tecnológicos, porque nosotros también lo usamos para honrar al Señor, para servirlo y confiando en Él. ¿Se entiende? La Biblia nos muestra un montón de principios que podemos aplicar a diferentes situaciones, pero hay muchas cosas de las cuales no nos nombra, no nos habla explícitamente, y ahí nosotros lo que hacemos es tomar esos principios y aplicarlos según la sabiduría que el Señor nos ha dado. Yo podría dar un listado, hermano, gigantesco de situaciones en las que hay diferencias, pero de verdad no quiero que el tema, que los que están escuchando hoy día se sientan incómodos, y el tema tampoco es cada caso de controversia en particular, sino que nosotros, cada uno de nosotros podamos pensar por nosotros mismos cosas en las cuales nosotros nos sentimos incómodos, preferimos no hacerlas, preferimos evitarlas, a pesar de que la Biblia no las prohíbe de manera explícita. Cosas que la Biblia no nos dice que no las hagamos, pero igual, de alguna forma nosotros preferimos no hacerlas. Cosas que ni siquiera se pueden, quizás hasta sustentar por un principio bíblico aplicado como indirectamente. Buscar cosas que quizás nosotros creemos o hemos creído o hasta defendido y que la Biblia no le da el énfasis que quizás nosotros sí le estamos dando. Quiero compartir otro ejemplo. Este va a ser el último para no alargarnos más también en este tema. Y espero también que no pasara a llevar a nadie con esto. Este ejemplo es el orar con los ojos cerrados. En algunos lugares, hermanos, se enseña prácticamente que orar con los ojos abiertos es una falta de respeto ante Dios. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a cómo hay que orar? ¿La Biblia dice algo respecto a la oración? ¿Tenemos que cerrar sí o sí los ojos? ¿Alguien en la Biblia oró con los ojos abiertos? Véalo en su Biblia, no le voy a dar la respuesta. Lo que sí es claro es que hay una forma correcta de orar y es humildemente ante el Señor y con fe. Así que sí hay una forma correcta de orar y está en el corazón. Entonces, ¿cierro los ojos o no cierro los ojos? ¿Qué voy a hacer con mi hermano? Si yo pienso que sí hay que cerrar los ojos y y por algún motivo veo a un hermano orando con los ojos abiertos, ¿lo voy a juzgar? ¿Qué dice Pablo? No lo juzgues. Y viceversa. Yo puedo orar con los ojos abiertos sin ningún problema, entonces voy a juzgar a mi hermano o voy a menospreciar a mi hermano que no puede hacerlo porque le genera conflictos de conciencia en su conciencia.
los voy a mirar en menos, este hermano se cree tan espiritual, pero en realidad no sabe nada, que es inmaduro, voy a hacer algo así. Cuidado con su corazón, porque acá el enfoque en el capítulo 13 de lo que está hablando Pablo, antes del capítulo 14, es del amor, es de poner en práctica el amor. Y acá estamos hablando en Romanos 14 de este tema en particular, de las diferencias, porque si se fijan, este tema está dedicado a las diferencias. En este caso bíblico era el tema de la comida, en primera instancia. Los que no pueden comer porque les generaba problemas de conciencia. Cuidado, hermano, cuidémonos unos a otros, ese tiene que ser el enfoque. Sigamos, hermano. Romanos 14, versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Acá Pablo pone otro ejemplo de diferencias que ya habían en ese tiempo. Los judíos celebraban ciertas fiestas, ¿cierto? Todos los años habían ciertos días que los dedicaban a Dios. Entre esas fiestas también estaban incluidos los sábados, ¿cierto? Todos los sábados ellos descansaban, ese día se lo entregaban al Señor, lo santificaban para Dios. Entonces, cuando alguno de estos judíos se convertía al Señor y llegaba el sábado, su corazón le decía: déjase lo que estás haciendo y dedícalo a Dios. Pero después decía: o no. Y cuando llegaba el día de la Pascua, por ejemplo, alguna de las fiestas judías, su corazón decía, porque lo había vivido así todos los años: este día tengo que dedicarlo a Dios, o no. Y se imaginan, llegaba a una iglesia donde los hermanos eran todos romanos, eran todos griegos, y en esa iglesia no se guardaba el sábado, y en esa iglesia no se guardaban las fiestas judías. Entonces, el conflicto que se le generaba al ver el sábado, él en su corazón sintiendo que tiene que guardar ese día para el Señor, quizás ver a sus hermanos que seguían en su día a día normal. Pablo indica que este caso es el mismo que el anterior. El débil, es el que está obligado, se siente obligado por sí mismo a respetar algo que no está explícitamente dado para él, que en este caso es guardar un día. Su corazón, su conciencia de alguna forma lo empuja, lo obliga. El sano en la fe no se siente obligado, ¿cierto?, a hacerlo, y puede guardar un día, un sábado, guardar hasta celebrar una fiesta si lo desea, pero en libertad, no porque sea una obligación, ¿cierto? Y acá Pablo, volvemos a tener otra diferencia, tenemos los débiles y los sanos en la fe, y Pablo indica algo al terminar el versículo: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, cada uno, hermano, ya sea que quieras guardar los días o no, quieras comer legumbres o puedas comer de todo, lo que hagas, hácelo plenamente convencido en tu propia mente. Tú tienes que saber eso, tienes que ser responsable, conocerte, autoexaminarte para ver lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ese es el llamado de Pablo, autoexaminarse y ver qué es lo que uno cree de verdad, más allá de lo que están creyendo los demás. El tema soy yo y Dios. Pongo un ejemplo similar. Otro ejemplo, es que no iba a poner más ejemplos. ¿Lo pongo o no lo pongo? Yo uso muchas versiones de la Biblia y yo he explicado por qué. Creo que es útil, ¿cierto? Pero hay hermanos de algunas iglesias que eso les genera conflicto, que están tan acostumbrados a usar la Reina Valera que una Biblia que tiene el texto escrito de una forma diferente, de alguna forma les genera algún conflicto interno, un conflicto de conciencia, en su corazón, lo que sea. Bueno, Pablo dice que cada uno tenga pleno entendimiento de lo que le pasa y que se haga responsable de eso. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes, alguno de mis hermanos prefiere usar solamente la Reina Valera y lo hace porque quiere honrar al Señor y su corazón le genera conflicto en este momento utilizar alguna otra versión, ok, gloria a Dios. Si usted lo está haciendo para el Señor, según lo que dice la palabra, gloria a Dios porque lo está haciendo para Él. Y yo no tengo que juzgarlo a usted y usted no tiene que juzgarme a mí porque yo pueda usar otras versiones. La idea es que cada uno de nosotros tenga claro lo que cree, esté plenamente convencido, según las palabras de Pablo, en su propia mente, sobre lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque como vimos al final del versículo 4, que no lo, no lo enfaticé mucho, ¿cierto? Como dice al final del versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Acá lo importante es el Señor. Es nuestro Señor. Es para quién tenemos que hacer esto. ¿Para quién leo la Reina Valera? ¿Para quién leo la multitud de Biblias? ¿Para quién cierro los ojos? ¿O para quién los dejo abiertos cuando estoy orando? ¿Para quién como carne o como legumbre? ¿Para quién guardo el día o no guardo el día? Para Él, porque ante Él daremos cuentas. Es el juez, Él es nuestro Señor. Nosotros somos los criados, somos los esclavos, somos los siervos. Cada uno de nosotros vive para su Señor. Y con esto, hermano, quiero empezar a terminar este
esta primera parte de Romanos 14. Voy a leer desde el versículo 6 al 10. Y dice así: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Se fijan que están hablando de hijos de Dios, que tienen diferencias sobre ciertas cosas, sobre cómo se hacen dentro de la iglesia, dentro de ser parte del cuerpo, guardar un día o no guardar un día, comer o no comer. ¿Cerrar los ojos o no cerrar los ojos? Reina Valera, NBI, PDT, TLA. Porque ninguno de nosotros debería vivir para sí. Debería hacer todo esto, sea lo que sea que estemos haciendo, plenamente convencidos para el Señor. Pues si vivimos, 14.8, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¡Wow! Esto lo encuentro súper fuerte, súper genial, súper impresionante. Para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Juzgamos a nuestro hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, el Señor acá, Pablo está hablando del Señor, está diciendo, Él murió para ser dueño de todo, para ser Señor de todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos dedicamos en vez de enfocarnos en el Señor, que nos salvó, que nos une, nos enfocamos en la diferencia que tenemos entre nosotros en estos temas que son secundarios. Si mi hermano lo está haciendo para el Señor, si yo lo estoy haciendo para el Señor, tenemos que estar plenamente convencidos y que el Señor sea glorificado, porque ninguno vive para sí. Reina Valera versus otras versiones, cerrar los ojos o no cerrar los ojos, música rock o himnos, ¡tadán! La gran batalla, himnos o música latina. Lo que hagamos, hermanos, lo importante es que lo hagamos para el Señor. Somos diferentes, van a haber cosas en las que pensamos diferentes. Pablo y Bernabé tuvieron diferencias, Pedro y Pablo tuvieron diferencias. ¿Qué más nos queda a nosotros? Probablemente vamos a tener diferencias en algunos temas en particular. En algunos temas quizás yo voy a ser el débil y usted va a ser el sano en la fe, porque yo voy a tener problemas de conciencia y no voy a poder hacerlo. Quizás en otros temas usted va a ser el débil y yo voy a ser el sano en eso, y usted va a tener problemas de conciencia y algo que la Biblia no prohíbe, puede que usted lo esté prefiriendo no hacer. A mí me pasa en algunas circunstancias, de verdad. Hay algunas cosas que yo prefiero no hacer porque me genera conflicto de conciencia. Y yo veo en la Biblia que no me dice explícitamente, pero al ver que a mí me genera un conflicto de conciencia, prefiero no hacerlo. ¿Para qué voy a estar jugando con la conciencia? Y eso también lo vamos a ver en el próximo estudio. Acá lo importante es Cristo, porque Él murió y resucitó y volvió a vivir para que nosotros seamos de Él, para que Él sea el Señor de todos nosotros. Entonces enfoquémonos en vivir para Él. Si somos hijos de Dios, si nuestro hermano es hijo de Dios, entonces nuestra vida, nuestra visión del día a día es para el Señor. Para Él vivimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Del Señor somos. Entonces el tema principal de todo esto, finalmente, para terminar, es Cristo. Si tu hermano con el que tienes una diferencia, si tu hermana con la que tienes una diferencia en algún tema secundario, no una herejía, ¿cierto? En un tema secundario, ama a Cristo y lo ves que está queriendo servir al Señor con todo su corazón, es más eso que está haciendo que tú crees que no es necesario, Él lo está haciendo para el Señor y su conciencia no lo deja dejar de hacerlo, o por cualquier motivo Él no puede hacerlo en libertad, eso es algo entre Él y Dios, porque Él va a dar cuentas a Dios, Él es su Señor, no a mí, no a usted. Entonces nuestra parte es recibirlo para cuidarlo y enfocarnos a no discutir. Si se presenta la necesidad de hacerlo, conversarlo y que el Señor haga su obra. Esto podría tomarse como entonces no hay que corregir nada. No, la misma Biblia está dedicada un montón de veces a corregir cosas. Pero veamos qué es lo que la Biblia corrige y cómo lo corrige y tomemos eso y que la palabra de Dios corrige. Corrija, ¿cierto? Lo que tiene que ser corregido y nos pueda dar libertad. ¿Cerraron los ojos? Reina Valera o PDT. Estos temas se pueden conversar. Hermanos con los hermanos, mostrar diferencias pueden darse. Podemos conversarlo de verdad en el amor del Señor y seguir amándonos. Gloria a Dios por eso. Creo que eso es una muestra de madurez, el tener diferencias y poder juntos seguir sirviendo. Pelearnos por eso, que el Señor nos ayude. Cuidemos de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Cristo murió por él. Él piensa diferente en algunas cosas, sí, pero el Señor murió por él y lo llamó y lo hizo nacer de nuevo. Y le está siguiéndolo, es su hijo, es mi hermano salvado por mi Señor. El Señor que es de él es mi Señor también, es nuestro Señor. Seríamos el mismo Señor. Así que hermanos, resumiendo,
Si no es una herejía, hermano, entonces cuidado con las divisiones por temas secundarios. Si no es por una herejía, la herejía sí, ¿cierto? Si hay algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice sobre Dios mismo, o sobre el Evangelio, o sobre la palabra, cuidado con la herejía. No estoy diciendo, dejemos pasar cualquier diferencia. No es así. Cuidado con la herejía. Lo que la palabra de Dios condena, nosotros condenémoslo. Pero si tenemos diferencia en temas secundarios que la palabra de Dios no condena, entonces tengamos cuidado, evitemos discutir. Evitemos discutir por estos temas y oremos al Señor y presentemos nuestras vidas. Si yo soy débil en la fe, debo tener claridad respecto a lo que yo creo. Hermano, es bueno. Es bueno autoexaminarse respecto a lo que creemos y ver si en algunos temas somos débiles en la fe y reconocerlo ante el Señor y pedirle ayuda al Señor para que nos muestre cómo cambiar eso si es necesario, porque puede que no sea necesario. Hay personas en las que Dios trató de tal forma en ciertos temas que dejaron eso completamente y prefieren ya ni siquiera tocarlo. Pongo un ejemplo. O mejor no pongo más ejemplos, ya he puesto bastante ejemplo, igual se ha alargado un poco. Pero hay personas, ¿cierto?, que por ello rechazan mucho algunas cosas. Por ejemplo, estilo de música, algo que tenga que comerse, lo rechazan porque eso les recuerda de alguna forma su vida antes de Cristo y prefieren evitarlo. Si es así, evítelo, hermano. Aunque todos los demás lo hagan, usted evítalo, no hay problema, porque eso es entre usted y Dios lo conoce a usted y Dios lo llama a usted. Y Dios me llama a mí, el Señor me conoce y sabe los problemas de conciencia que yo puedo tener. Y yo ante Él rindo cuentas y usted ante Él rinde cuentas ante nuestro Señor. Por eso toda la gloria es para Dios. Si soy débil en la fe, debo tener conciencia de esto y presentarme ante el Señor. En el capítulo 14, en la segunda parte, vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios nos dice respecto a cómo relacionarnos en medio de estas diferencias en estos temas. Y si Dios quiere, vamos a alcanzar a ver el próximo estudio, la segunda parte del capítulo 14. Quizá alcancemos a ver también la primera parte del capítulo 15. Y si alcanzamos a llegar a Corintios, genial. Pero que sea como el Señor que quiera, porque Él es el Señor de todo esto. Así que a Dios gloria, hermano. Y como siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Chau.